En el anterior episodio de las Winamax Live Sessions, Vicent está en todos los saraos. Adrián se pone la capa de héroe, pero su call fracasa contra el trío de Vicent. Adrián no tarda en clamar venganza contra el de Xàtiva. Y Yaman intenta farolear, pero se topa contra la trucha de 7 de Vicent, que se lleva el último bote del capítulo. En 3 meses lo sabremos. Bienvenidos a este 11º episodio de las Winamax Live Sessions en España, segunda temporada. Nos encontramos de nuevo aquí en las dependencias del Gran Casino de Aranjuez, donde tenemos instalado este set de televisión para grabar todo lo que acontezca en esta muy interesante mesa de cash con algunos de los mejores jugadores de nuestro país. Y como siempre me acompaña aquí a mi izquierda el bueno de Lucas Blancos para colaborar en los comentarios técnicos. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Pues aquí estamos ya con acción en la primera mano. Yaman tribeteando ese 7-2 off a la apertura de Manu con Rey Dama. Y vamos a ver, porque estos jugadores han tenido muchos botes juntos, muchos botes muy grandes, y vamos a ver que aquí se está cociendo otro. Pues efectivamente, como bien dice Lucas, este 3-bet es pertinente porque así nos da paso a recordar que estamos jugando con la regla del 7-2, es decir, cualquiera que gane una mano con showdown o sin él, con 7-2 del mismo palo o de distinto palo, se llevará una ciega por parte de cada jugador que haya en la mesa, un straddle si es una mano con straddle. No es el caso, vemos aquí este flop con dama 4-3, cada una de un palo distinto, conecta Manu su top pair, evidentemente aquí no va a ir a ninguna parte ante la apuesta de continuación de Yaman. Y bueno, se da pase para evaluar cómo jugar contra la apuesta de continuación, ¿no? Sí, podríamos decir que peligro de muerte para Yaman en esta mano, porque es muy goloso farolear el 7-2 y Manu con este top pair es muy difícil que abandone. Así que mucho peligro y problemas para Yaman. Hay que fijarse que tiene un stack corto para los stacks que estamos jugando. 8.000 euros le quedan por detrás. KS as, no sé hasta qué punto puede molestar a Manu, dudo que ya mantenga muchos ases aquí, aunque es una mano que viene tribeteada. Sí, desde luego no es la carta que quieres ver, porque los ases que haya tribeteado Yaman pues pasan automáticamente a ganarte. Y es una carta que Yaman va a farolear casi seguro. Con todo el stack, y 2 veces el bote. Y Manu a pensar otra vez. Está teniendo muchos botes de tener que pensar mucho, decisiones complicadas, y vamos a ver por qué opta aquí Manu. Hay que decir que Manu pues viene de haber perdido bastante en las sesiones anteriores, de manera que bueno, es un bote no de los más grandes que hemos visto, pero tener ahora que pagar 8.000 euros cuando vienes de perder prácticamente 50 que ha perdido en las sesiones anteriores, pues bueno, es una decisión difícil, por mucho que tenga un stack mucho mayor Manu en estos momentos. Pero desde luego, como bien dice Lucas, lo envía al rincón de pensar y lo vamos a ver aquí evaluar. Es una carta que obviamente no te gusta porque pierdes contra todos los ases X de tu rival, pero a su vez es una carta que el rival va a farolear siempre. O sea, todos sus 7-2 van a ir all-in, todas sus manos medias que haya tribeteado tipo suited connectors medios van a farolear. Entonces, por un lado es mala porque pierdes, pero por otro lado es interesante porque sabes que va a farolear de más aquí el rival siempre. Pues Manu Saavedra, que pide exactamente la cuenta de Yaman, son 8.150 euros. 8.150. Ahí está, ahí lo hemos escuchado. Y bueno, pues el jugador extremeño, que evidentemente se ve en situaciones de este estilo muy a menudo, gracias a su background como jugador de cash de las mesas más altas, tanto en línea como en vivo, a lo largo, por toda la geografía mundial. Manu ha estado jugando en Macao, en Bahamas, en Estados Unidos, en toda Europa. Y bueno, pues vamos a ver qué decide aquí Manu Saavedra. Empezamos con fuerza, ¿eh? Paga.
Y Pues al paga. final paga, efectivamente. Había que intentarlo. Yaman, que pone esa cara de pícaro, me han pillado. Muy buena mano para Manu. Y se ha armado la vida, tío. Digo, ahora sí. Podía ganar alguna, ¿eh? Digo, Salvado. digo, ganar ahora hay que alguna vez. enchufarla. Vamos, Oscar, por fin. Lo que decíamos, ¿no, Lucas? El as de la vida. Vamos a ver las valoraciones de Manu Saavedra sobre esta mano. La mano la abro de Yaman hace 3-bet. Yo pago con rey dama. Flop es dama 4-3. Hace medio bote, un poquito menos de medio bote. Hago call. Turca es 10 de picas que abre un flash. Hago check. Él hace check. Además, un check bastante rápido. Y River cae un as que no completa. Hago check y hace shove 2 botes o algo así. Lo primero es que teniendo los combos de 7-2 ya empieza a estar mejor los calls en el river. Bloqueo a rey. Esperaba que, bueno, que ahí blufeara bastante él porque tiene un rango bastante amplio de river. Sí que esperaba algunos valúes de rollo a 10, a 3, a 4 suites. Pero bueno, creo que el call está bastante fácil poniendo en la variable que están los 7-2 off y poniendo la variable que él tiene un rango de river bastante amplio. Entonces acabé pagando. Lo explica así con una tranquilidad y una parsimonia que parece como tan trivial que, pero bueno, hay que encontrar el botón de cola ahí también, ¿eh? Sí, no, y el bote de 25.000 euros, si no me equivoco, incluso un poco más. No es fácil. En estos stakes tomártelo con esa tranquilidad, pero bueno, es lo que da la experiencia de jugarlos prácticamente a diario, como es el caso de Manu. Pues Óscar Montalvo, que es requerido para aparecer en la mesa y poder así atender la petición de Yaman Nagdali, que va a necesitar fichas porque se ha quedado con su stack vacío. Pero bueno, no hay problema porque nos consta que hay cash ahí. Yo pensaba que con la dama me pagas. Con el 10 lo foldeas, pero la dama... Me ha llevado un kicker bueno. Sí, la dama me va a pagar. Si foldeas y te enseñas 7-2 la calentura... Buah. Me voy. Sí, lo he pensado, tío. Digo, con lo que Bueno, un pasó pequeño ayer, análisis en la puedo mesa sobre la foldear mano el anterior. 10. Como decíamos, Óscar Montalvo que va a recargar en el stack de Yaman, que se ha quedado ahora mismo a 0, pero estaba diciendo que no hay problema porque Yaman tiene ahí buena cantidad en depósito, que la sesión anterior salió como el mayor ganador con más de 150.000 euros en el stack, así que no tendrá ningún problema para recargar. Cuando tenemos aquí una mano interesante que ha abierto Joao, que ha tribeteado Raúl y Adrián en la ciudad pequeña hace la paradiña antes de lanzar un forbet en frío a 3.200, Lucas. Sí, muy comprensible este forbet de Adri, posiciones de late, que ha tribeteado un botón Raúl, que estará tribeteando un rango bastante amplio. Y estos nueves no deja de ser un forbet loose, pero bueno, jugando tan deep gana un poco más de valor estos nueves. Recordemos que están aquí con casi 500 ciegas Raúl y Adrián. Y puede ser un bote muy interesante entre estos dos jugadores que ya se las han visto antes y se conocen bastante bien. Sí, y además interesante que el sorteo, porque al fin y al cabo están sentados en esas posiciones a través de sorteo, pues ha querido el sorteo que estuvieran codo con codo en esta ocasión. Bueno, pues al final Raúl que paga ese forbet, nos vamos a un flop todo negro, 8-2 de tréboles rey de picas. Sí, aquí Adri a priori va a continuar, diría que el 100% de su rango. Y a priori diría que Raúl no debería de ofrecer mucha resistencia. Pero claro, siendo Raúl no me atrevo a decir adelantemos absolutamente nada. No adelantemos acontecimientos, por lo pronto vemos ahí a Adrián separando fichas y las lanza así con ese movimiento de muñeca. Sí, un tercio del bote aquí. 2.300 es la apuesta de Adrián. Raúl que no las manda al mazo inmediatamente. Parece, todo apunta que quiere permanecer en la mano. Puede pensar que su asalto puede ser bueno todavía. ¿O podría aquí estar pensando en resubir, Lucas?
por supuesto, siendo Raúl, me lo creo. 8.900. Ahí lo tienes. 8.900. Bueno, pues Raúl Mestre, que resube a 8.900 euros, automáticamente le pasa la patata caliente a Adrián. Sí, siempre buscando poner en problemas al oponente, en una situación súper incómoda, jugando tan deep. Adri aquí ahora tiene un spot muy complicado. Sabe que Raúl le puede estar metiendo faroles por todos lados, pero a su vez tiene una mano que va a tener muchos problemas para aguantar en calles posteriores. Y a la vez sabe Adri que su rango es súper fuerte, que no ha dejado de tener un call for bet aquí, o sea que estos 9 va a ser de sus peores manos que tenga. Entonces puede estar aquí pensando en foldear, aunque no le guste a mí, porque sabe que Raúl tiene muchos faroles, pero te pones a ti mismo en una situación muy complicada, un bote muy grande, estando muy deep. Pues si Adrián paga, que parece que lo va a hacer, nos vamos a ir ya a 25.000 euros en el centro de la mesa. Efectivamente, Adrián que paga, se está procediendo a los formalismos de las cuantías exactas para que el bote se ajuste a la realidad. Raúl que recibe su cambio. Y ya tenemos el lío montado en este inicio de capítulo, Lucas. Vamos a ver qué trae el turn. Cataclón. Atención que a Raúl le tiran uno de sus 2 outs y esto entiendo que lo cambia todo. Sí, hombre, por supuesto, ya Raúl va a ir ganando la mano que iba perdiendo. Y problemas para Adri, porque Adri habrá entendido que en este flop de rey 8-2 Raúl no debería de resubir prácticamente nunca. Entonces pensará que está desbalanceado a faroles y le va a costar ahora un dinero. Bueno, y a faroles que muchos de ellos son con Ace High y ahora ha conectado la pareja. Puede ser, bueno, no tengo claro cuál va a ser el rango de raise de Raúl, porque ha raiseado as 9 suited, entonces no lo tengo muy claro. No sé si pensará que puede tener los 7-2 también, que como siempre decimos, lo cambia todo. Hay que ponerlo siempre en la ecuación. En cualquier caso, como decimos, el bote que ya roza los 25.000 euros. Raúl Mestre que pone ese semblante preparando la escopeta para disparar. En caso de hacerlo veremos a qué cuantía. Pues 7.200. Algo así como un cuarto del bote. Y vamos a ver aquí si Adrián es capaz de encontrar el botón de fold en este punto o le va a costar como mínimo 7.200 euros más. Tenemos ahí esas fichas de color rosa de 1.000 euros de valor cada una en el centro del tapete frente a la posición de Raúl. Va ataviado con esa camiseta de Mazinger Z. ¡Puyos fuera! Y Adrián Mateos con ese gesto que ya conocemos de tantos años y tantas ocasiones, pensando, decidiendo cuál es la decisión correcta, valga la redundancia. ¿Será capaz aquí de abandonar Adrián? ¿Se equivocará y resubirá? Pues bueno. 7-2, no, por Dios. 7-2. Esta la tienes que No, 7. enseñar. Queda 1 hora y media, esta la tienes que enseñar. La rey sin Adel. Abandona Adrián y Raúl que le enseña el 9 de corazones. Un 9 de corazones presenta aquí Raúl. Le tiene con la mosca detrás de la oreja. No se esperaba ver esa carta. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Raúl, sus impresiones sobre esta mano, su análisis y cómo la vivió desde su posición en primera persona. Estaba mayor. Es una mano en la que la acción empieza abriendo cutoff, que es Joao. Yo hago 3-bet con las 9 suited. Joao creo que no está jugando especialmente loose preflop, y es 9 suited, no deja de ser una mano que con posición, pues bueno, entra dentro de los faroles razonables. Y Adri en ciega pequeña hace un forbet de tamaño medio, teniendo en cuenta que estamos con 500 ciegas efectivas, que es un stack absolutamente gigante, y está fuera de posición. Joao se tira y con una suited y un stack tan grande decido que quiero pagar. El flop es un flop muy seco, rey 8-2, y él hace apuesta de continuación pequeña que quedará probablemente con muchas manos, ¿no? Y creo que es habitual
gracias a situaciones con mucho stack, haya jugadores que puedan apostar de más, porque a menudo con menos ciegas lo correcto es apostar aquí un 100. Pero en esta situación en la que yo tengo todas mis manos fuertes, no es tan evidente. Y tener un as es el mejor farol posible en una mesa tan seca, porque queda como es de rey, de asas, de las manos fuertes más probables. Y además el Kicker 9 no está bloqueando ni reyes, ni damas, ni jotas, que son manos que están siempre por valor y que eventualmente voy a poder tirar en turno river. Entonces me parece una mano muy buena para hacer raise bet. Tengo que tener algún farol que haga esto en una mesa tan seca, ha de ser un farol de esta índole. El paga y el turno es as, que abre un proyecto de color, el segundo proyecto si no me equivoco. Y claro, aquí ya obviamente ya no tengo farol. Él no tiene tantos combos de SX pagando el raise del flop. Ahí puede tener, por supuesto, as o a rey, pero quedan menos. De hecho es mejor que antes, no quedan menos. Y decido apostar pequeño turn, porque rey, dama, rey, j, suite. Hay bastantes combos de rey X que una apuesta pequeña van a pagar en turn para poder pasar en river, ¿no? Y bueno, él tenía, creo que 9, se ha dicho, no sé si es cierto, pero y no paga turn. Y no paga turn. Maravilla la explicación de Raúl, que como bien decía, él va a tener ahí sus, pagando el forbet, va a tener sus array, va a tener sus ases, va a poder tener reyes. Pero bueno, aún así, ultra agresivo el rey con ese as 9. Pocos jugadores lo hacen, pero bueno, aún no los perdona. Sigue el debate en la mesa para intentar adivinar qué es lo que tenía Raúl Mestre, para no tener que esperar a que emitamos estos capítulos para saber la verdad, porque Raúl no suelta prenda, lo único que ha dicho es el 50% de la información y es que tenía el 9 de corazones como ha mostrado a la mesa. El resto, que cada uno piense e intente adivinar. Pues reyes para Nabil Cardoso. Cojones, tío. Aún no me has dicho la de ayer. Pues ahora igual te la digo, 9 rojo, enseña ahí. 9-8. Es que ya puestos a tener un 9 da igual, el 8 ya es irrelevante, ¿no? El rango de call for dead. Y bloquear el 6 tampoco es muy importante. Que bloquear a 8 tampoco es que sea muy importante, digo yo. Los fladros no estaban bloqueados con esa Solo hay una carta, carta que quieres bloquear. ¿Solo qué? Yo creo que en el flop solo quieres bloquear una. El as, dices. ¿Qué quieres bloquear en el flop? ¿No? Y no bloquear damas, jotas, etc. ¿Qué mejor raid que es? El tuyo era por valor. Turnes para checkback river, tienes value de los rey dama, que probablemente... Claro. No bloqueo backdoors, no bloqueo tal. Te valían pocas, yo tenía 2 9. Te hago la leche. ¿Sí? 9 tenía. Me valían pocas. Pero probablemente con esa van barrels hasta... No sé hasta cuánto bajas, pero... No, creo que... Bueno, no sé. Cuando me pagas 9, me es un tel muy claro y me la bajas. ¿Los 9? Sí. Igual estoy muy chalado, pero me parecía un buen... ¿Qué? No, pero venía call for dead. Call for dead, yo. Desde luego, aunque voy a hacer checkback en river 9. Se ha escuchado en la mesa. Igual estoy muy chalao. Lo ha dicho él, ¿eh? No emitimos ningún juicio de valor. Bueno, la mesa que está comentando esta mano anterior, no se acababan de creer que pudiera tener las 9 Raúl en su rango, en este rango de forbet. No sé a ti qué te parece, Lucas. Bueno, yo con la explicación que ha dado y que les ha dado, yo creo que al final sí que compran que tenías 9. Sobre todo que no cuadran muchas otras manos. Bueno, pues mientras tanto se está cocinando aquí un botecito entre Nabil Cardoso y Yaman Nagdali, que tiene 7-5, no ha ligado nada, y Nabil, que tiene esos reyes. O sea, 9 para tu mano tampoco cambia demasiado. Quizás algunas damas de... Siguen ahí discutiendo Vicent, que intenta encontrar alguna explicación a la línea de la mano anterior de Raúl. Bueno, a Nabil, por si acaso, por si el as le pudiera dar algún tipo de miedo, le tiran ese rey en river. No, que depende cómo quiera ver la mano. Porque La vida suele ser así. te puedes convencer de que es rey al flop y que luego checa al river si quieres. Empecé muy bien. Bueno, ahí el tema es que metes mucha presión a todas las pocket pairs por debajo del rey. Está bloqueando al Y rey. no las estoy bloqueando. Ah, claro. Si tengo que tener algún rey blue, me gusta más esa que otra. Sí, ¿Qué value metes ahí? Los sets, tienes que... Es que Los sets, los estamos tan deep que quieres reservar. Entran igual, ¿eh? Sobre
Según si coge tamaños pequeños tengo Reshard Flop o Tool y a Rey también tengo combos. Yo a Rey sí le había sido Rey 8-2. y Call for Death. Sí, con Ya tengo sé, Rey. a lo mejor. Oye, Tengo ahí ¿Tienes 8 ya? todo alcohol, no tengo rango de Rey, creo. O sea, no tengo rango de ¿Tienes 7-2 8 y haces? Y 7-2. a Rey, quizá también. No, pero de sets digo. Por el Reyes ya no creo que las Reyes es ni... Yo creo que no tengo. No, no es flopo. Tienes ases y 8, porque 2 no los tienes tampoco. Sí. O sea, ¿has tirado O no, o sí. Quizá no se la estoy ya. Doble bloqueando 7-2 está por ver. Sí. También puedo tener las dos suites. O las 8 suites. Estamos muy deep, con cerca de 500. Espero no tragarme un 7-2, tío. No sé lo que Menos mal. Bueno, pues se acaba aquí esta mano entre Nabil y Yaman, pero casi podríamos decir que lo interesante estaba Está en fuera. segundo plano, Sí, ¿no? efectivamente. Un gusto escuchar a estos jugadores pensar y cómo analizan las manos. Lo cual, por cierto, Lucas, demuestra que no hay una línea concreta a describir cuando se juega a póker, que cada uno tiene su manera de entender el juego y de plantear las manos, ¿no? No, y más Raúl, que siempre va un paso más allá a la hora de explotar y de sacar ventajas. Se las sabe todas, con todos los tamaños de stacks. Y una delicia escucharles hablar. Y me ha parecido también muy interesante que el grueso de la discusión o de este debate era entre Raúl y Manu Saavedra, que pues como podría decirse que dos generaciones distintas. Raúl, que fue en su día quien abrió el camino, por así decirlo, y Manu, que a día de hoy puede ser el jugador español que más alto juega y que mejor le van las cosas en las mesas de cash. Así que pues eso también le da una relevancia diferente. Hago porque has hecho Straddle. Iba a tirarme. Pero sé que la vas a jugar. No creo, Yo no sé en qué te basas, si no juega casi en esto. Has cerrado rango. La mano que tenemos ahora mismo en curso ocupa Yaman la posición de Straddle, de ahí que Vicen le dijera que iba a jugar la mano simplemente porque porque Yaman está en el Straddle, pero cuidado porque es una mano que puede venir potencialmente lanzada. De hecho ya la ha lanzado Manu que ha abierto Raúl con ese As-Rey a 600, como decimos hay Straddle a 200, por eso el Open Race por 3 a 600. Juegas, es que no sé si tienes negras detrás. 27, 28, 30 más o menos. Ha pagado Vicen en el botón con esos 10 y la mano ha llegado hasta Manu Saavedra en posición de ciega grande con as-dama de distinto palo. Y cuidado que puede tener aquí un problema el extremeño porque ha hecho un squeeze a 3.500 y Raúl, que se interesa por el stack que está jugando Manu. Ahí lo vemos, 34.000 por detrás lo que tiene Manu Saavedra. ¿Y qué? ¿Un forbet, Lucas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aquí va a querer forbetear Raúl. Efectivamente. Si llega a jugar un poco más short, Manu incluso estaría planteándose ir all-in directamente con este Rey-Off. Pero bueno, juega algo así como 170 ciegas grandes straddles en este caso. Ajá. Que recordemos que la mano viene con straddle. Y decisión complicada aquí para Manu, teniendo en cuenta el juego del 7-2, este as-dama gana valor. Pero bueno, a priori sería una mano que quieres foldear, pero al ser Raúl, al ser la normal 7-2, hay muchos factores aquí a tener en cuenta y mano otra vez para pensar para Manu. Precisamente entre los dos protagonistas que estaban discutiendo anteriormente, como estábamos diciendo. Por cierto, por el camino, Vicen Bosca ha abandonado esos 10 muy disciplinado. sin demasiado problema. Le han salido baratos también, ¿no? Eso es. Y bueno. Y Manu foldea muy bien, correctamente. Se podía haber leveleado por todos los factores que hemos dicho, pero ha encontrado el fold correcto. Bueno, efectivamente, le ha costado menos de lo que le pudiera haber costado. Raúl Mestre, que sigue en la misma dinámica que en los capítulos anteriores, es decir, sumando fichas, sumando euros. Al fin y al cabo, cada ficha que tiene ahí tiene un valor
equivalente en dinero. ¿Qué tenías? Y bueno, confesiones en la mesa. Raúl, que esta vez dice la verdad. As-rey era lo que tenía. Ya tenemos una nueva mano en curso, con As-9 para Nabil Cardoso, para el Jemba. Se lo ha pensado, pero ha hecho una mirada a lo que hay por detrás. Se ha dado cuenta que la mesa está movidita. Y bueno, pues llega a la posición de Adrián Mateos en el hijack. Ese As-4 suited es legítimo para abrir en esa posición. Vamos a ver cómo reacciona aquí Sergi Fernández con ese 7-2 de distinto palo en el botón. Sí, 1250. Parece que Adrián no va a ir a ninguna parte. Me pasa. Escuchamos a Serfe que dice que ha hecho misclick y que se ha pasado de largo de ese 3-bet, como comentábamos. Adri, que decide pagar. Bueno, pues con misclick de por medio nos vamos al flop. Un flop que cae 9 dama rey. Backdoor de color para Adrián. Backdoor de escalera. Una overcard. Nadie liga nada. El asalto de Adrián sigue ganando. Evidentemente esto él no lo sabe. Y Sergi Fernández, que coge fichas para continuar apostando. Son 900 los que apuesta de continuación el jugador catalán. Me enseña 7-2. 7-2 no, por favor. Pues no poco. Lo vas a ver, Adrián. Con el tribet grande yo también lo sospechaba. No, que me he equivocado de verdad. Sí, me lo creo, que el subconsciente... Puede haber sido el subconsciente. Pero quería poner 4 fichas y después... Bueno, pues... Yo te lo iba a comentar, que me sonaba a fake misclick, que ha puesto de más y ha querido disimular diciendo que se ha equivocado. Sospechoso en cuanto menos con ese 7-2, pero bueno, buen bote para Sergi. Bastantes 7-2 están apareciendo, por Sí, cierto. la verdad que sí, le está dando mucho juego. Este es de los primeros que ganan de farol, auténtico. Casi siempre han sido con solo. 7-2 con Sí, la regla? yo he jugado con 7-2. Es muy divertido, la verdad. En España, en Estados Unidos. En España. Sí. Sí. ¿También con una ciega o con más? Porque recuerdo que la temporada anterior, comentándolo con los protagonistas, Sergi decía, pues en mis partidas jugábamos con 3 ciegas, y Raúl se echaba las manos a la cabeza como diciendo, ¿y esto cómo lo estudio y lo calculo yo? Yo me suena que sí que era más de una ciega, la verdad. Sí que era más de una ciega, pero no valía suited cuando he jugado yo. Ajá. 7-2 suited es demasiado fuerte. Es otra adaptación diferente. Al final, estas reglas tan dinámicas, cada uno las... En mi casa jugábamos así, ¿no? Sí. Como lo típico del parchís. Sí. Bueno, tenemos una nueva mano en curso entre los archienemigos, Yaman Nagdali y Raúl Mestre. Raúl con ese as-rey, Yaman, que en ciega pequeña ha defendido con J9 suited y ha conectado la J alta en ese flop, J3-5, cada una de un palo distinto, cae otro palo más. A ese 8 de corazones en cuarta, este bote pequeñito por ahora, de 1.800 euros, que Yaman va a apostar 1.000. Cuando has visto el rey ahí te has quedado blanco, ¿no? Una fichita rosa te va a costar, Raúl, si quieres seguir en la mano con ese asalto. Opta por las 4 negras, de 250 euros de valor cada una. Y vamos a ver qué cae en el river. Es un 3, dobla 3. 3 de picas, no hay ningún tipo de proyecto de color sobre la mesa. Yo creo que aquí Yaman, si apuesta, se va a llevar esta apuesta a valor, porque Raúl le va a costar foldear. Nah, va a ser check. J. Tira, apostar ahí de cara y que te caiga la J... Mola, ¿eh? Mola. ¿Qué folder que te dirías que tienes en el flop, Raúl? ¿No? De verdad, ¿eh? O sea, cercano a 0 igual. ¿Eh? 0, ¿no? Esto no lo hemos mencionado, pero es que Yaman en el flop ha apostado a ciegas. In the dark, Sí, que se dice. Exacto. A lo que Al salga. estar poco estudiado, la gente va a revertir más a su... Bueno, pues hemos tenido, no os habéis dado cuenta, hemos hecho magia, hemos cambiado el croupier. Y ahora es Ian el encargado de dirigir la partida. Un
Par de folds por el camino hasta Yaman, que con ese As-7 decide abrir. A Nabil Cardoso, que le reparten los patos negros. Los patitos feos, podría decirse, ¿no? Parafraseando el cuento. Pues Nabil, que paga esos 300 euros. Tenemos un call por parte de Raúl con ese rey 7 suited. Abandona a Adrián 9-6. También lo hace Vicent Bosca. Y bueno, pues tenemos 3 jugadores al flop. Vamos a ver qué caen en las comunitarias. Rey 9-3. Top pair para Raúl. Airball para el resto. Nabil Cardoso, que con esos doses y ante la apuesta de Yaman se ve rápidamente fuera. Y bueno, pues tenemos otra vez el mismo guión de casi siempre. Raúl contra Yaman. Parece que se tienen ganas el uno al otro. Ya te puedo decir yo, Lucas, que es más Yaman quien tiene ganas de jugar contra Raúl. Pues mira, el pincho en el tun. Un pincho que además abre proyecto de color. Nadie tiene tréboles, pero bueno, tiene un trébol Yaman bajito. Aquí Raúl, que una va a pagar seguro en este turno, este sizing. Ahí le tenemos. Pagando esos 1000 euros. Un 4 de diamantes que completa 5-2, pero bueno, ya un poco por buscar la salsa. 2750, apuesta de Yaman Nagdali. No se la esperaba, una apuesta tan grande, tal vez, Raúl. Bueno, no sé si se la esperaba o no, pero Por el gesto lo digo. Va a pensar qué hacer ahora ante este sizing. Seguramente esté pensando que tener un 7 no le gusta porque bloquea faroles de 7-2. Pero bueno, Yaman puede tener faroles en todas las secuencias, no solo de 7-2. Entonces estará pensando todas estas cosas y a ver qué decide. No está contento, desde luego. No, sé, ya por hemos visto gesto, el gesto así más espontáneo ha sido de no gustarle. la expresión corporal no le está gustando, pero parece que paga. Y sí, call y buen bote para Yaman. Call y muck. Que coge aire, que esta sesión no le está yendo tan bien, pero aquí se lleva un buen bote Cinchi. Bueno, es que para que te vaya tan bien como la de ayer, o sea, complicado. No siempre pasa. Cuando runeas modo Dios, pues es que en algún momento sí tiene que acabar ese run. Y frena un poco los pies a Raúl, que estaba siendo el capitán general en esta sesión absoluta. Pues ya ahí vemos a Yaman Nagdali apilando sus fichas, organizando su stack. En la sesión anterior tuvo mucho trabajo a ese respecto. Y tenemos ya una nueva mano en curso. El primero en actuar, Nabil Cardoso. Mano con Straddle, en posición de Yaman, que ya nos dijo que su casilla siempre es Straddle. Sí. Y esto como el Monopoly. Cuando pasen por la casilla de salida, 200, por lo mismo. Sergi Fernández con dama 10 de distinto palo en la ciega pequeña. Limp, un call. ¿Qué te ha parecido? No, me has puesto un gesto un poco raro, Lucas? No No lo has visto venir tampoco, En esta situación es que prácticamente no ha llegado ninguna mano limpia a ciega pequeña, entonces no habíamos tenido esta situación, pero en estas situaciones de 3 ciegas, o en este caso de 2 ciegas y Straddle, la ciega pequeña puede implementar esta estrategia de limp, igual que la ciega grande, y es completamente legítimo. Bueno, pues se ha encontrado Sergi que el plan no ha salido como él esperaba, que quería ver un flop baratito, pero justo a su izquierda Manu ha recibido As-9 del mismo palo, también una mano muy legítima para rolear, así lo ha hecho, y por detrás Yaman se ha apuntado desde el Straddle con Rey 10 de distinto palo, de manera que se han quedado solos estos dos jugadores que vemos en el plano, Manu Saavedra y Yaman Nagdali. Sale este Rey As-8 con As-8 de diamantes. Sale apostando Manu, completamente estándar, está puesto a continuación. Y call. 7 de picas, que abre segundo flash draw. Exactamente. Un eventual 7-2 conectaría su carta.
Aquí Manu va a querer apostar o muy grande o chequear, por eso este as 9 decide dejarlo en check. Y bueno, se completa el backdoor. Se completa también un eventual J10. Yaman bloquea ese eventual J10. Y vamos a ver cómo deciden actuar nuestros dos protagonistas. Revisa sus cartas Manu Saavedra. Bote de 4.200 euros. Y veremos aquí si Manu decide apostar y en caso de hacerlo, ¿a qué tamaño? Yo supongo que hará un bet neutro, aproximadamente alrededor de medio bote, a intentar sacar valor a los... pues opta por un Muy bet pequeño, muy sí. pequeño, sí. Pero querrá que le paguen manos como 8x y pensará que tiene menos reyes, llaman en el rango. Pero aún así le saca esa value el river y botecito para Manu. Manu Saavedra, que recoge plástico. Ni un euro más me sacas. No sé yo, no me creo a Yaman en este comentario. Yo creo que un poco más sí que lo hubiese pagado, pero bueno. Un loco era yo. Esta vergüenza. Y nueva mano en curso que ya nos está repartiendo Ian. Yo creo que lo que sí que tendrían que cambiar ya es lo de que el tiempo fuese como el baloncesto, que lo dijo el otro día Xavi, pero yo se lo llevo pensando años, que es absurdo, que quiero decir que eso no... Yo soy de baloncesto, yo juego baloncesto. Pero es que es ridículo, sí, no tiene ningún sentido. O sea, salvo para generar luego en los medios de comunicación y todo, por debate. Pero para el espectador hace que lo que debería ser emocionante, no van 1-0 y quedan 7 minutos de partido, querrías ver jugar lo máximo posible, que es al revés, ¿sabes? Tío, al suelo, el tobillo, claro, me han matado 2 minutos ahí. Totalmente. Eso a mí me parece... Y conversaciones futboleras, Lucas. Son cerrados, ahora quiero decir... Que no lo hayan cambiado hace mucho, que no, tampoco es una cosa que está inventado, ¿eh? El VAR tardó, Claro, al final lo pusieron. Y luego lo de los cambios... Yo creo que lo del tiempo lo acabarán poniendo también, porque es que es mucho mejor. Es muchísimo No limitar los cambios. Conversación que se centra en el acumular o no tiempo de descuento en los partidos, que si tendría que ser a tiempo parado el fútbol, como el baloncesto, el fútbol sala, el balonmano, para evitar que se pierda tanto tiempo, en fin. En algún momento tenía que haber una conversación futbolera, no es una partida de cash si no se habla de fútbol en algún momento. No estoy muy de acuerdo yo soy más romántico del fútbol y la pillería tiene que estar ahí. A ti te gusta el jugador que va a la trape, ¿no? Yo soy del Cholo, soy de Bordalás y que me quiten el perder tiempo no estoy a favor. Bueno, pues evidentemente todos llevamos dentro de nosotros un entrenador de fútbol, un jugador de póker, todos sabemos más que nadie de todo. Bueno, esto es un pequeño chascarrillo. Evidentemente se respeta la opinión de cada uno. Decía Adrián, el VAR tardó en llegar, pero al final llegó. Veremos si finalmente cómo avanzaban. Bueno, y mientras hablamos de fútbol, botazo en la mesa, forbet de Sergi, Ojo. paga Yaman y tenemos un botazo de 10.000 euros ya preflop. Y Sergi que conecta su top pair, encantado de la vida. Con ese as 10-2, dos corazones. Yaman que tiene el backdoor, ningún corazón en las manos de Sergi Fernández. Que tiene un stack más o menos parejo al de Yaman. 20.000 por detrás para Sergi, 22.000 en estos momentos para Yaman. Y el catalán que sigue con su agresión, 3.000 euros sobre la mesa, fold rapidito de Yaman. De 90. No sé. Amagaba con enseñarle un 7-2, Sergi. Sí, Travieso. Pero no se juega más de 40 minutos porque tienes la prórroga. Sergi Fernández que también, pero Portugal era un poquito abajo. puedo decir que cada vez que hagamos la Winner Live Sessions va a estar invitado, porque es un jugador que da una dimensión diferente a la mesa, muy agradable, muy fácil todo lo que tiene que ver con la gestión de la partida, etcétera, así que En la retransmisión lo que pasa es que, claro, no puedo decir que sea mi jugador preferido porque estaría feo, pero sí que puedo decir que es un gusto cada vez que se le invita a esta partida. ahora y queda fatal, ¿sabes? Nueva mano, J9 para Vicent, que abandona, J9 de distinto palo. Sergi Fernández del que hablábamos con Rey 10 de distinto palo que también abandona, y a Manu Saavedra le dan la perla negra, ese J10 suited que abre a 300 desde la posición de cutoff, y Yaman con As 5 que defiende en el botón.
Va a jugar con posición. Si Uno que dan Joao no lo remedia, O sea, lo tú dices dudamos. que tendría que ser más exigente a Ese partir 5-3 de... suited parece que se va a apuntar. Y bueno, vamos a tener 3 jugadores al flop. un número de minutos. Por ejemplo, en 3 primeras cartas. Sale en la ventana el 6 de corazones, un 10 y un 10. 2 corazones sobre la mesa, ni un corazón por el camino de nuestros jugadores. Pero yo, Manu, que liga trips. Decide pasar Manu uno de esos trips y le sale bien porque engancha ese as Yaman al En el Tun. minuto 89, como que también está Sí, expulsado en el siguiente partido. Le puede costar aquí un dinero al jugador de origen sirio. no digo que necesariamente sea esa la solución, pero seguro que se puede hacer algo. Se ha dado check Joao en la ciudad grande. Y ahora es turno de que Manu Saavedra decida qué hacer. Si empezar a engordar el bote, que tiene pinta que eso es lo que va a ocurrir, coge fichas el extremeño, que lanza 600 euros al centro. Yaman, fiel a su estilo, paga rápido. Y Joao, que abandona su 5-3, se le escapa y se enseña el 5 de tréboles a la mesa. Y vamos a ver qué ocurre. Bueno. Runner de full. Full contra full. El drama está servido, Lucas. Sí, bueno, Manu aquí va a pasar siempre porque tiene demasiados ases en su rango Yaman. Y no le queda más remedio que pasar. Y ¿Te has dado cuenta, Yaman, cómo se hace el loco, mirando Sí. ahí al infinito, Paga rápido, ahí está. va a tener proyectos de color, proyectos de escalera fallidos, por eso hay que decía jugar check call ese 10. Y otro bote para Yaman contra Manu, que la verdad que está siendo una auténtica pesadilla para Manu. Es su némesis, su kriptonita. Bueno, la buena noticia para Manu es que el bote era pequeño y no se ha tenido que enfrentar a una decisión más importante en cuanto a la cuantía de la apuesta, ¿no? Ahora la Fórmula 1 que la ha comprado. Bueno, pues Yaman Nagali, que vuelve a recoger plástico, vuelve a arrancarle un pedacito de stack a Manu Saavedra, que de nuevo, si lo mencionábamos en el caso de Raúl y Adrián, que han sido sentados codo con codo, pues lo mismo podemos decir de Manu y de Yaman, que sentados ahí en las posiciones 7 y 8, pues están teniendo muchísima acción. Los tíos tienen que... Pues Manu que no se amedrenta, no decide bajar el ritmo de su juego, considera que tiene que abrir ese dama 8 suited y lo hace. Se encuentra por el camino a Yaman, que no tribetea esas jotas. Estamos, por cierto, en una mano con Straddle, de ahí que el open race de Manu sea a 600. Y veremos cómo reacciona aquí Vicent Bosca, que en el Straddle tiene rey dama off. Es peligroso. Muy peligroso. Ábrele un poquito la... Decide defender solo. pista. Pues eso hace que nos vayamos 3 jugadores a las 3 primeras cartas comunitarias. A ver si quieren. Salen ahí. As, dama. Vicent y Manu que conectan la dama. Yaman, que sus jotas han quedado ahí un poco pequeñas en este flop. 3 de tréboles en cuarta. Todos han pasado. Y aquí debería Vicent empezar a meter fichas al centro. Puede pensar en intentar sacar 2 apuestas de valor con esta dama y a ello va. Pues 750 euros al centro. Al final en las curvas siempre coges la parte más cerrada, ¿sabes? Así como Manu sí que puede tener chequeado algunas, estimará que Yaman no va a chequear casi ningunas. Entonces tiene valor esta dama. Una vez que le pague Manu ya no va a estar tan seguro de ello, pero yo creo que lanzará otra apuesta. Se apunta Yaman también. Ojo. Esto cambia todo. Los 3 al river. Cae un rey. Vicent que mejora su mano de dobles con ases y damas a dobles con ases y reyes. Sí, pero a priori no es una carta que le No guste. cambie. Completa el flash. Y a las damas que ganaba que podían sacarle otra apuesta de valor, como fuese en dama J o la que tiene Manu como dama 8, ya no van a tender a pagar tanto. Entonces no es la carta soñada, aunque haya pinchado ese rey. Pues eso hace que efectivamente Vicent decida pasar. Veremos si alguno de sus 2 rivales quiere intentar llevarse el bote por la vía del cloroformo. Sí, Manu puede intentar farolear aquí esta dama. Farolear con dobles parejas.
Sí, puede parecer que tiene una mano de showdown, pero la realidad es que contra otros dos jugadores o empata o pierde siempre. Entonces, bloquear fulls, como es el caso de As-Dama, teniendo la dama es muy interesante. Y aparte él es el que más ases va a contener en el rango. ¡Ojo! 10.500. Efectivamente. Manu aquí va a tener los As-Rey, los As-Dama, puede tener reyes, puede tener damas. Entonces se aprovecha de la fortaleza de su rango para farolear este tipo de manos medias con las que no ganaría. Y Pues fíjate ahí está. cómo funciona su farol y se lleva este bote. Gran jugada de Manu. Bueno, esto demuestra lo que venimos diciendo durante todos los capítulos precedentes. Manu Saavedra es uno de los mejores jugadores de la especialidad en nuestro país y aquí ha quedado demostrado. Sí, la verdad que tenemos suerte con la calidad de las high stakes. Tenemos a Manu, tenemos a Robert, a Nacho, a Codelsa y unos tantos más que están ahí arriba todo el día atizándose con los mejores del mundo. Y una suerte, la verdad, tenerles en el panorama. Como también tenemos suerte de tenerles aquí, en esta mesa instalada en las dependencias del casino, del Gran Casino de Aranjuez. Algunos de los mejores jugadores de la especialidad, no solamente del panorama nacional, sino internacional. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, tío, por aquí, pasando el rato. Buen rollito entre Yaman y Sergi. Y los dos han ligado algo en ese As-3J. 2 tréboles. Sergi con la segunda pareja, Yaman con la top pair. 2 de corazones en cuarta. Check por parte del catalán. También lo hace Yaman. Y llegamos al river. Trips para Yaman. Vamos a ver si Sergi se cree algo o no. Va a apostar por valor con esta J Sergi seguro después del check-check del Tun, esperando calls peores, con pocket pairs, con rey highs, con pareja de doses, pareja de treses. Y veremos Yaman si decide resubir aquí con su as, que yo creo que sí. Mira, si resube te doy un mini punto. 1300 es la apuesta de Sergi Fernández. No te lo crees ni tú, tío. Esto serio ya me ha molestado. Es que no sé por qué me ha puesto de cara ahí, tío. Tengo un as, un trío. Qué mentirosillo, ¿eh? Sí. Un trío, ¿no? O sea, tengo un as y hay 2 en la mesa. Y un trío. Un trío, claro. De toda la vida. Y como habías pasado, pensaba que no tendrías mucho. Sí, aquí lo de mucho y poco es tan relativo, tío. 4 o 5 puede ser poco y mucho, a ver. Si tuviera una serie va a estar pensando tanto Sergi, ¿eh? No estaríamos teniendo esta conversación. Entiendo creer que la llevas, ¿eh? Pero es difícil llevarla. ¿Por qué? Qué rabia. ¿Cuánta es? 4.000. Te voy a pagar la Fanta. Sí, no me quiero esperar 3 meses. La Fanta de mi vida. Bueno, vamos a ver si finalmente Sergi acaba pagando. Pero es interesante y demuestra que... Miente diciendo que tiene trío y miente diciendo que es la Fanta de su vida. Sí, Te doy total. fe que las ha pagado peores. Y se tira. Muy bien, Sergi. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que te pillo! Yo creo que estas las llevamos, no sé por qué. Con Raúl cuento siempre, tío. No me lo dirá él, tío. ¿Será posible? Lo que no me acabo de creer es que tengas el as. No, no lo tiene. Hombre, ni tú ni nadie, Raúl. Posible que tenga tío. Ni tú ni nadie. Pero tenía una buena jugada. Tenemos Stradel, ¿no? Me decepciona que no me pagues, tío. Tenía dobles parejas. Buena ¡Wow! mano. ¡Super! Bien, dobles. ¿Sí? Como decíamos, de los jugadores con más mesa que he Hombre, conocido no. nunca. Una jota buenísima. Una J le dice, Yaman también es perro viejo, ¿eh? Jota, y yo ahí con damas foldeando me daba. A la cara tenía damas, dice. Bueno. Un show. ¿Qué Jota tenías? J10.
No. Típica mano mía. J10 le dice. Me suicido, ¿En serio? Son buenas, tío. Yo no veo problema. J10. Yo tenía J10. No, tú no tenías J10 ni de coña. Sí. ¿Qué J tenía? Yo la de Trébol. Has dicho que a muchas manos, ¿eh? Vas, No, yo tenía la de vas Trébol. perdiendo credibilidad cada vez. Yo tenía J10. No sabes ni lo que tiene. ¿Las has visto? Tenía J10. Una J y un 10. Que combinaba con la otra J que había ahí. Primero tenía un as, luego tenía damas. Luego dice J10 y nadie se lo cree. Ahora que está diciendo la verdad, no le creemos ni nosotros, ¿sabes? Que lo habíamos visto. Bueno, me ha encantado. O sea, este momento mesa me ha encantado. Lo que decía antes, Sergi siempre en mi equipo. Bueno, y tenemos mano aquí. Ha abierto Joao, ha colcaleado Raúl y han ligado los dos. Joao tiene ese top pair, Raúl que va con el Nat Flash Draw, que chequea back y liga ese as. Joao que volverá a chequear ahora, no le ha gustado este as seguramente. Los jugadores que tuvieron muchísima historia en la temporada anterior, pocos enfrentamientos hasta el momento en esta partida. La verdad es que Joao pues, no está recibiendo demasiado cartonaje como para involucrarse en muchas manos. En ese sentido no le está acompañando la suerte. Pero bueno, a veces esto pasa. O sea, al fin y al cabo son relativamente pocas manos y un mal run de cartas te puede tener parado. Claro, el pan de cada día para todos estos jugadores. Hay días de más acción, días de menos. Bueno, Joao que paga una, 500 euros. Llegamos al river, el 3 de diamantes. No completa nada, más allá de un eventual 4-2. Flop, bueno, board doblado. Raúl con ese as que se ve fuerte. Vamos a ver si consigue extraer un poco de valor de Joao Vieira, del Team Winamax portugués. El bote que está en 2.650 euros. Raúl que está pensando cuánto apostar. De otro jugador te diría el sizing, pero de Raúl no me atrevo. Venga, va, inténtalo. No, de Raúl no me atrevo. Inténtalo, Lucas, no tírate le a la he acertado piscina. una. Para de hacer el ridículo cada vez que juega una mano Raúl, digo lo contrario. Te así voy a que decir 3.500. yo no voy a decir nada. Bueno, soy yo más inconsciente que tú. Yo creo que apostará más pequeño porque sabe que no le tira del split pot, que sería el sentido de la overbet, y para que le pague un rey hará un 2.400. Un poco más pequeño. Aún así es una buena torta. Pues finalmente son 2.400 los que va a apostar y apuesta Raúl. Si consigue apañarse con las fichas. Lo de Raúl por no querer usar las rosas. Increíble. Es que es increíble. El juego de fichas de Raúl. No quiere gastar las rosas. Bueno, las rosas que no se tocan demasiado. Están en circulación, pero los jugadores intentan que no se muevan demasiado. Y vemos porque Joao está en peligro de pagar esta Fanta, completamente comprensible, contra Raúl. Y vemos que tiene muchas ganas de pagar esta Fantilla. Miradita de reojo a Raúl Mestre. Separa las fichas necesarias para pagar en caso de querer hacerlo. Y bueno, pues podría decirse que es la primera vez que vemos a Joao en una decisión complicada y acaba foldeando. Muy disciplinado. Y bueno, ahí tenemos a Raúl apilando y organizando de nuevo sus fichas. ¿Por qué no te compras un maletín de esos de fichas y ahí en tu casa estás todo el día practicando? A ver si atinas al final. Cuando he jugado EPTs no me pasa, tío. Cuando son los mismos colores que he jugado toda la vida no me pasa. Pasa aquí eso. Pero aquí les había contado, estaban bien, ¿eh? También ya me voy haciendo. Ahora cuando me tengo que ir... Ya Bueno, pues vamos a dejar a Raúl Mestre apilando sus fichas y practicando cuando llegamos al punto y final de este 11º episodio de las Winamax Live Sessions. Lucas, te necesito en el 12º, no te vayas. Aquí estaré. ¿Y me pagas? ¿Me pago, tío? ¿Qué más te da? Eso sí que no me lo esperaba yo, ¿eh? Ahora me acaba de quedar loco yo también. Mira, que después de esa mano te invitan más veces a la boda. Se me ha cruzado el cable, tío, mira. Necesito un descanso.
Hoy tendréis que sacar bastante más, para que lo sepáis. Este será mi día. ¡Vamos! Si tengo 7-2, meto la caja, para que lo sepas.